Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Minuto y Resultado 2.0, el podcast de Minuto y Resultado, donde tendremos un invitado sumamente especial y que hemos catalogado de lujo para nosotros el día de hoy. En esta edición, quien les habla, Carlos Vieira, va a estar acompañado de Álvaro Goncalves, a quien de inmediato entonces le doy la bienvenida a este episodio de nuestro podcast. Álvaro, bienvenido a Minuto y Resultado 2.0. Gracias, Carlos, y gracias a todas las personas que nos están escuchando en este nuevo episodio de Minuto y Resultado 2.0. Y bueno, agradecido con una nueva oportunidad de estar en este gran producto, ¿no? Este proyecto que estamos sacando en tiempos extraños y de cuarentena. Producto que, por cierto, van a poder escuchar en nuestras plataformas digitales o en las distintas plataformas digitales: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Y por supuesto los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @min_y_resultado_fm en Twitter y Minuto y Resultado FM en Instagram. Ya lo decíamos, ¿no? Tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Si la dinámica del podcast inicialmente se ha tratado pues de tener personalidades ligadas a nuestro fútbol, tanto jugadores como periodistas, sin lugar a dudas, Álvaro, en el gremio de periodistas, el invitado que tenemos el día de hoy es un fichajazo de lujo, y ni más ni menos le vamos a dar la bienvenida. Se trata del señor Daniel Chapela, con el que, bueno, tenemos el honor de compartir el día de hoy. Daniel, qué gusto tenerte acá con nosotros y bienvenidos a este episodio tan especial de Minuto y Resultado 2.0. Hola, ¿cómo están? El gusto es mío, y a la orden para lo que necesiten. Bien, Daniel, bueno, preguntarte, ¿no? O iniciar este episodio de nuestro podcast, ya lo decía Álvaro, ¿no? Tiempos tan difíciles y tan convulsos, bueno, es imperioso, ¿no? Preguntarte cómo has manejado, cómo has llevado este tema, ¿no? De la cuarentena, desde que, bueno, se conoció, ¿no? Lo que es este fenómeno mundial como es el coronavirus. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo ha estado ese tema en familia? Y bueno, ¿qué has hecho, ¿no? Durante estos días tan diferentes y tan raros, ¿no? Para todos. Bueno, mira, la verdad, siento que lo he llevado bastante bien. No estoy habituado, por supuesto, a pasar tanto tiempo en casa y mucho menos a estar sin viajar, que es una de las cosas que implica la profesión que elegí. Estoy en Estados Unidos, en Miami concretamente, y aquí digamos que los plazos de confinamiento fueron un poco más flexibles que en otros lugares. Desde el punto en el que se arrancó, pasando por las medidas que se han tomado. Estamos en casa, estamos, digamos, en cuarentena, pero tenemos ciertas concesiones. Podemos hacer ejercicio, por ejemplo, podemos salir a correr a la calle, que digamos es una de mis aficiones. Yo desde hace 3 años corro, compito, y eso de alguna forma lo he podido sostener. Y de resto alguna que otra salida para comprar alimentos, pero estoy haciendo el programa de radio diario desde la casa sin ningún problema. Intento establecer una rutina diaria que me haga entender, o que le haga entender a mi mente que estoy siguiendo una jornada laboral, desde, digamos, seguir más o menos unos patrones de horario para las comidas, para vestirme, etcétera. Y después he empleado el tiempo en leer, en hacer muchas cosas que normalmente no suelo tener tiempo de hacerlas. Me refiero a lecturas concretas. He estado viendo muchas cosas en YouTube, de política, de cuestiones que no tienen que ver con fútbol, y la verdad no he sentido esto que los españoles llaman el mono del fútbol, ¿no? Esto de no poder vivir sin el fútbol. Por supuesto que me hace falta mi rutina, que me hace falta, digamos, estar en un estadio, por ejemplo, transmitir partidos, pero no he tenido la ansiedad de buscar partidos o de ver encuentros viejos, o como ha hecho alguna gente, de buscar por YouTube alguna de estas ligas estrambóticas que se siguen jugando, ¿no? Yo la verdad que siento que he aprovechado bien el tiempo. He intentado que la inactividad no me agarre, ¿no? Porque creo que eso sí me preocuparía, sentir que mi energía se ve afectada por el entorno, ¿no? Porque no es fácil, por supuesto, salir a la calle y encontrarte a la gente
con mascarillas, con guantes y tomando tantas previsiones, o ver las calles vacías, ¿no? Daniel, y justamente hablando de la energía y de todas estas actividades que estás llevando a cabo, es fácil hablar de 5 mundiales, 6 mundiales, de estar en cada uno de los eventos, pero después, ¿qué se hace? Y para lograrlo tomaste la decisión con tan solo 12 años, viendo una serie en la que en un contexto de boxeo dijiste: yo tengo que ser periodista deportivo. ¿Cómo fue ese inicio de Daniel Chapela al periodismo deportivo sin haber ingresado ni siquiera a la universidad? Bueno, lo primero que te voy a decir, o que les voy a decir, es que me asombran con lo documentados que están, porque no recordaba, o no sé en qué contexto eché ese cuento, pero es cierto. Siempre me gustó el deporte desde niño. Acaparaba la televisión en mi casa, donde a nadie más le gustaba ver deporte, así que digamos, era algo que estaba conmigo. Veía absolutamente todo, no solo fútbol, que fue a lo que después me dediqué, sino que veía mucho béisbol, baloncesto, Fórmula 1. En definitiva, el deporte me apasionaba. Jugué mucho béisbol hasta los 18 años, y la realidad es que tuve, digamos, como un momento así de revelación cuando tenía 12 años justamente. No recuerdo qué canal de televisión transmitía una telenovela que se llamó Campeón sin Corona, que estaba inspirada en el libro Campeones de Guillermo Meneses. Y hubo una escena en la que justamente el boxeador, que era un protagonista de la novela, era entrevistado por una periodista, y yo vi eso y dije: esto es lo que yo quiero ser. Y a partir de allí lo tuve siempre muy claro, y me encaminé a eso, ¿no? Desde los 12 años ya sabía que era lo que quería hacer, y no por aquello que muchas veces decimos los periodistas de haber sido deportista frustrado, porque yo incluso en algún momento creí que iba a poder jugar pelota, pero era algo que lo sentía, que fue como una conexión inmediata que se produjo. Yo no tuve que pasar por ese proceso que muchos muchachos tienen en la vida de terminar el bachillerato y no saber qué estudiar. Yo estaba perfectamente claro que eso era lo que quería, y hacia eso apunté. Comentabas justamente el hecho de que ya estando cerca de terminar el bachillerato no pasaste por el proceso de decidir entre varias opciones. Ya lo tenías claro desde muy pequeño, y acabas de comentar cómo fue ese proceso de elección. Pero en la universidad se presentan muchos cambios y Daniel Chapela no los tuvo. No hubo ninguna otra fuente que pudiera seducir el futuro profesional, tomando en cuenta que además eres una persona de muchísima lectura y también apasionado a la escritura. A mí el periodismo me fue gustando en la medida en que lo fui ejerciendo. Esto suena extraño, ¿no? Pero yo estudié periodismo deportivo porque quería estar vinculado al deporte. Yo no tenía la inquietud periodística pura que todos los que hacemos esto entendemos de qué se trata, ¿no? El instinto periodístico. Realmente me fui empapando de esto cuando comencé a estudiar, y sobre todo cuando comencé a ejercer. Yo empecé a hacer radio mucho antes de terminar mis estudios, y eso me permitió entender bien de qué se trataba la profesión después. Con el tiempo sí, a mí particularmente me llaman la atención otras especializaciones, otras fuentes del periodismo. Siempre me ha gustado el periodismo de crítica literaria, por ejemplo. Siempre me ha gustado el periodismo ligado a la entrevista de grandes personajes, a la explotación de ese género en la cultura sobre todo. Y eso vino después. Yo creo que vino con el proceso de ejercer la profesión. Incluso el preocuparme por cultivar el vocabulario fue algo que nació a partir de
de entrar a la universidad, diría, porque no puedo decir que fui muy estimulado en ese sentido durante mi infancia o que era un gran lector. Leía, pero no como lo hice después, ¿no? Y siempre pensé y pienso que para quienes ejercemos la profesión de comunicadores el manejo del idioma es fundamental, ¿no? La riqueza de vocabulario, el poder tener dentro de esa bolsa de palabras que uno lleva consigo la mayor cantidad de recursos para resolver al momento de hablar, de escribir, de dirigirse a una audiencia y hacerlo con el respeto que siempre merece. Daniel, y preguntarte, ¿no? En esta gran trayectoria que tienes como periodista, que evidentemente destacas, ¿no? En lo deportivo y sobre todo en el fútbol, pero preguntarte cómo arrancó, ¿no? Tu primera experiencia en los medios, qué sentiste en ese momento, cómo fue para ti, ¿no? Ya entrar de lleno en este universo tan bonito como es el periodismo, ¿no? El periodismo deportivo también. Bueno, mira, todo empezó a partir de un reportaje que tuve que escribir en la universidad. Estaba estudiando a esas alturas, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, estaba estudiando, me parece que era Periodismo 2, y yo insistía mucho con los profesores que me dejaran escribir algo de deporte alguna vez, ¿no? Y armé un reportaje. Fui a entrevistar periodistas de la fuente para ese reportaje y visité a varios. Y en una de esas visitas estuve en el programa de Franco Pascuso, que en ese momento tenía mucha audiencia en Radio Fe y Alegría, y después de que le hice la entrevista me invitó a participar de su programa. Era un programa de media hora, me hizo 3, 4 preguntas. Es la primera vez que yo me puse delante de un micrófono de radio. Y yo salí de allí diciéndome que tenía que conseguir estar cada día en ese lugar. Y por ese tiempo, esto debe haber sido agosto de 1990, se jugaba uno de aquellos mundialitos que se organizaban en Caracas, mundialitos de fútbol, y me fui al estadio con un grabador, y al terminar el partido grabé 2 o 3 entrevistas y al día siguiente me le presenté al señor Pascuso con las entrevistas. Las sacó al aire y desde ese día me dijo que si quería seguir viniendo, que lo hiciera. Y bueno, terminé al cabo de un año conduciendo los 3 programas que él tenía al aire mañana, mediodía y noche, cuando él se iba de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces ese fue mi primera gran oportunidad, diría, ¿no? La primera persona que confió en mí para hacer trabajo en medios. Yo había estado en el Mundial de Italia, pero como aficionado, y desde ese momento no paré más hasta hoy. Este mes de agosto cumplo 30 años de carrera. Daniel, y ese inicio en las emisoras marcó lo que sería una de tus pasiones dentro de todo el ejercicio periodístico, porque además de la televisión, también muchas emisoras y espacios radiofónicos de Venezuela han tenido el placer de escucharte. ¿Cómo se fue labrando el camino para que Daniel pasara de ser esa persona con la primera oportunidad a ser el director de la orquesta y el dueño de espacios como en su momento los cronistas? Mira, como todo fue un proceso lento y largo, ¿no? Hubo, digamos, varios momentos para mí determinantes en esa evolución. Para empezar, quiero decir que en los 30 años de carrera siempre hice radio. En los otros medios alterné, he hecho televisión mucho tiempo, ha habido pausas en las que no he estado en ese medio, he escrito también mucho. Pero digamos, lo que constantemente he realizado en 30 años ha sido radio. En el año 91, un grupo de amigos, ya eran amigos, se decidieron a transmitir la Copa América de Chile. Yo en ese tiempo, además de trabajar en los programas del señor Pascuso, empecé a participar de un programa que se emitía los días domingo en la noche, en Radio Tiempo,
que conducía Sergio Biferi y lo acompañaba Romay Ugarte, Edgardo Broner también. Allí empecé a dar los resultados del fútbol venezolano, que en un programa de 2 horas era un apéndice nada más, ¿no? Se daban 5 minutos al final con el fútbol venezolano. Yo tomaba el teléfono de la emisora y llamaba a todas las ciudades del país para averiguar los resultados, que en aquel momento era muy difícil de encontrar. Estamos hablando de la era pre-internet, ¿no? Y entonces ellos decidieron armar una producción independiente que se iba a transmitir en Radio Deporte, que acababa de salir al aire, para transmitir la Copa América de Chile. Y a mí me dijeron básicamente que si yo conseguía un cliente podía ir con ellos. Así que salí a la calle a buscar un patrocinador. Encontré que la empresa Baterías Titán me hiciera de sponsor y me fui con ellos a transmitir la Copa América de Chile. Entonces, para mí fue un momento de inflexión porque descubrí un periodismo que yo desconocía. En ese tiempo en Venezuela sí había algún que otro programa de radio dedicado al deporte, bueno, por supuesto circulaba Meridiano, pero digamos que al no tener contacto con el mundo exterior, porque sin internet, se imaginarán ustedes que uno dependía de que alguien te trajera una revista o de algún viaje que te permitiera comprar material, bibliografía que no existía en Venezuela. De resto era muy difícil poder saber qué se hacía en otras partes. Y cuando comencé a escuchar las emisoras chilenas, a ver lo que hacían los diarios, a ver las transmisiones televisivas, para mí fue como, imagínense esta figura, cuando alguien pasa toda su vida sin conocer el mar y un día lo llevan a la playa. Fue una sensación parecida. Y desde ese momento empecé a decirme, primero fue como un descubrimiento, como pensar, yo definitivamente no conozco el periodismo dedicado al deporte, lo que yo he visto hasta ahora no se parece a esto. Y desde ese momento fue comenzar con un apetito insaciable de enterarme y de buscar lo que se hacía en otras partes. Y desde el año 92 empecé a trabajar con Edgardo Broner, que fue mi socio durante muchos años en Venezuela, mi socio de proyectos y alguien a quien le debo mucho. Y bueno, yo recuerdo que él recibía desde Argentina los programas que hacía Víctor Hugo Morales, un programa llamado Competencias, y para mí aquello fue otro descubrimiento, ¿no? Súmale la lectura semanal de la revista El Gráfico, que casi heredé de él, y bueno, fue como que la cabeza se me fue abriendo, ¿no? Y al mismo tiempo se despertaba la inquietud de cómo hacer para traer ese tipo de periodismo a Venezuela. Y yo creo que hasta que terminé mi ciclo en Los Cronistas y me fui del país, fue lo que procuré hacer durante muchos años. Dani, repasabas una impecable, ¿no?, trayectoria y una impecable carrera, ¿no?, a nivel radial, pero no hay que rememorarse, ¿no?, también al año 1992 con el tema de la televisión, ¿no? Pasaste por infinidad de medios importantes, Televen, Venevisión, Radio Caracas Televisión, actualmente funges, ¿no?, también como comentarista dentro de DirecTV Sports. Sí. Estuviste, de hecho, en la cobertura de ese Mundial de Brasil 2014, magnífico Mundial, de hecho. Cuéntanos, ¿no?, cómo fue esa experiencia, ¿no?, ese primer momento en ese año 1992 cuando te aparece, ¿no?, una oportunidad también de trasladar lo que habías hecho en radio, pero a nivel ya de televisión. Yo creo que tuve mucha suerte en el camino, porque siempre hubo alguien con la disposición de echarme una mano, de confiar en lo que hacía, de ver algo en mí que de pronto le llamaba la atención. En ese año 92 yo comencé a trabajar en el circuito radial del Caracas Fútbol Club. A mí me escuchan un día en la radio y en uno de los programas que hacía y me preguntaron si estaba interesado en
en hacer de informador de cancha en los partidos del Caracas Fútbol Club. En ese tiempo el circuito lo integraban Freddy Rosas y Jaime Ricardo Gómez. Estuve con ellos allí unos meses y después el circuito tuvo una transformación, cambió de personal y llegaron Mario Dubois, que era una de las figuras de Venevisión, y Cristóbal Guerra. Y pasó lo mismo, ¿no? Ellos quisieron que yo siguiera. Me hice muy amigo de los dos y pasado un tiempo Cristóbal me recomendó en Venevisión y me llamaron para hacer un casting, pero fue un casting en vivo. Me pusieron al aire directamente a transmitir un partido, lo recuerdo bien, Escocia-Portugal, con Cristóbal y con Luis Manuel Fernández, que en paz descanse. Y en ese momento el que era jefe de deportes de Venevisión, Raúl Pérez, me dijo que me quería como parte del grupo que iba a transmitir el Mundial de Estados Unidos 94. Después hubo cambios porque Raúl Pérez dejó de ser el jefe de deportes, llegó Gonzalo López Silvero, hubo cambios otra vez y yo me terminé yendo a ese Mundial como productor independiente para hacer radio, prácticamente con las uñas, con una mochila a la espalda y durmiendo y comiendo como se podía. Y a los pocos días, por una enfermedad que tuvo Alfredo Di Stéfano, que era uno de los comentaristas de Venevisión, el canal me reenganchó dentro de los Estados Unidos y me incorporé al equipo de transmisión del canal a la semana de haber iniciado el Mundial. O sea, yo siempre digo que pasé de pobre a rico, ¿no? Porque de pasar trabajo y ver dónde podía dormir, acabé en esa mega estructura de Venevisión, transmitiendo los partidos por televisión y con todas las comodidades, ¿no? Daniel, y entre tantas figuras con las que has formado equipo, terminaste por ser tú una de esas figuras en el periodismo deportivo, al punto en el que lograste unir tanto tus hobbies muy personales como también la profesión. Escribiste libros, diste clases de periodismo deportivo y además dentro de esas clases formaste a las que hoy en día son también figuras de este espacio. ¿De dónde viene esta iniciativa o este proyecto de no solo formar parte de estar en ese grupo frente a la cámara, sino también en formar y sembrar para el futuro del periodismo deportivo en Venezuela? Bueno, esto tiene su historia porque yo seguí transmitiendo mucho. Hubo una época en la que para escuchar los partidos de la Vinotinto nos tenían que oír a nosotros porque éramos los únicos que viajábamos. Nadie se interesaba en eso porque, bueno, a la selección la goleaban, no era de interés nacional. Era muy difícil conseguir que un patrocinante te apoyara. Pero los viajes eran constantes por toda Sudamérica, además de los mundiales, de las Copas Américas, hacíamos todo, ¿no? Y siempre tenía conversaciones con Edgardo porque volvíamos de los viajes y nos reencontrábamos con la realidad nuestra y el periodismo que se hacía y teníamos esas conversaciones, ¿no? Decíamos, oye, pero esto tendría que ser diferente, esto lo tendríamos que poder cambiar. Y en un viaje, en un vuelo, un día, nos dijimos, bueno, mira, vamos a hacerlo. Y nos reunimos un día con un papel y un cuaderno y empezamos a diseñar un curso de especialización. Edgardo era profesor de la Universidad Simón Bolívar y él consiguió que la universidad nos respaldara. Sacamos ese primer curso en un salón de clases con un pizarrón y 40 alumnos. Y ese curso se dictó durante 16 años consecutivos. Se convirtió en una institución en el país, diría, en una referencia. Era lo único que existía para formar periodistas deportivos.
y llegamos a tener 200 alumnos en la sala de graduaciones de la Universidad Simón Bolívar, en el auditorio de la Simón Bolívar. Llegó a ser un curso patrocinado, un curso que llegó a tener hasta concursos literarios, que envió a muchos alumnos ganadores de esos cursos a Estados Unidos a hacer entrevistas, y sobre todo pues quedó un legado muy grande de gente que pasó por los medios y que hoy muchos de ellos están trabajando en las señales internacionales de televisión dedicada al deporte, ¿no? Creo que, yo no sé si algún día eso tendrá algún tipo de reconocimiento, y no sé si es necesario, pero creo que nosotros intentamos transmitir una manera de hacer periodismo que era contracorriente, contracultural, diría yo, de lo que se hacía en Venezuela. Y bueno, creo que mucha gente aprovechó ese mensaje, y el que no, por lo menos entendió de qué iba esta historia, y le debe haber servido de orientación. Yo estoy muy orgulloso, la verdad, de todo ese periodo de formación y de haber podido aportar a tanta gente, ¿no? Daniel, te comentaba, ¿no?, hace algunos minutos de tu experiencia a nivel de televisión, pero también, y no podemos dejarlo pasar, ¿no?, tu experiencia también a nivel de prensa, ¿no?, igual que en televisión en el año 1992, ¿no?, importante trayectoria en el periódico El Nacional, un periódico de importante circulación en Venezuela, en El Tiempo, en el Diario Libre en Deportes, en la revista El Gráfico, incluso hasta en la revista Don Balón, una revista obviamente futbolera de muchísima tradición y de alto impacto, ¿no?, a nivel internacional, y también el Diario Meridiano acá en Venezuela. Cuéntanos, ¿no?, cómo fue esa incursión en el mundo de la prensa, porque evidentemente creo que, bueno, es como prácticamente hiciste el ABC, ¿no?, en el periodismo, ¿no?, funcionaste en los 3 medios importantes, pero en concreto con el tema de la prensa, ¿cómo fue esa experiencia para ti? No, fue muy buena. Yo creo que el periodismo escrito es la gran escuela para todos nosotros. Yo hice, digamos, lo primero, llegué a tener alguna columna en un periódico pequeño, pero lo primero realmente serio fue en el Diario Meridiano en el año 92, tal cual. Yo todavía estaba en la universidad, y el periodista principal de La Fuente, que era Freddy Rosas, por alguna razón salió del diario, y alguien que me conoció en la universidad me recomendó, y bueno, terminé asumiendo el puesto del que era el jefe de La Fuente sin todavía haberme graduado. Y allí estuve cerca de un año. No aguanté mucho la rutina del diarismo, sobre todo porque me impedía seguir con las inquietudes que yo tenía, ¿no? A mí me gustaba viajar, ir por los estadios, seguir a la selección, y el periódico no me daba esa libertad. Entonces lo dejé de hacer, y después, cuando me fui a vivir a España, cuando me fui a Barcelona, por la relación que yo tenía con Cristóbal Guerra, que, bueno, yo además con Cristóbal trabajé en Venevisión en el Mundial del 94 y en el Mundial del 98, empecé a hacer colaboraciones desde Barcelona para el Nacional, y me terminé convirtiendo en una especie de corresponsal desde allá del diario. Cubría la actualidad de la Liga Española, solía cubrir los clásicos Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid. Llegué a estar en la final de la Copa Davis del 2000 también, España y Australia, y por allí como que le fui dando espacio a la escritura, que es de las cosas que más me gusta hacer en el periodismo, ¿no? Y bueno, allí quedó esa relación. Cuando el diario Líder se comenzó a publicar, Francisco Blavia, que era el director, me buscó antes incluso de que el periódico se imprimiera por primera vez. Él me había leído mucho en el Nacional y me hizo una oferta para que comenzara con el diario como columnista, y lo hice.
En el Mundial de Alemania 2006, en el que hice radio, también escribí para Líder. Y después, el mismo Cristóbal Guerra, cuando dejó de ser el jefe de deportes del Nacional, después de la Copa América de Venezuela, me recomendó en el diario para que yo fuese el jefe de deportes. Y la verdad es que cuando me hicieron el ofrecimiento fue algo, aunque suena a lugar común, que lo sentí como un honor, porque yo siempre fui lector del Nacional, siempre fue mi periódico el Nacional. Yo tenía identificación con esas páginas antes de trabajar allí y después, por supuesto. Y bueno, me encontré dirigiendo un grupo de 14 periodistas, muchos de ellos mayores que yo, con bastante más trayectoria que yo. Y fue un desafío trascendente porque, entre otras cosas, pudimos cambiar de acuerdo a esos parámetros que yo siempre transmitía en los cursos, sobre todo de jerarquización en la información, de qué era lo importante, de destacar lo local por encima de lo global. Y la verdad hicimos una transformación en las páginas de deportes del Nacional, que es otra de las medallas que, pecando un poco de inmodesto, me gusta colgarme, ¿no? Daniel, y en todos estos años has participado no solamente en empresas o medios importantes, sino también con figuras importantes. Y en medio de todo este proceso, has visto cómo ha cambiado y cómo ha mutado todo. De hecho, lo comentabas hace un momento, porque hiciste el periodismo previo al Internet, con el Internet y ya en plena era de una digitalización totalmente global. ¿Cuáles son los cambios más fuertes que has visto y sobre todo los más positivos desde ese joven Daniel Chapela a la hora experimentado y líder de cada uno de los periodistas deportivos que buscamos ese norte o esa meta de cara al futuro? Mira, yo pienso que la tecnología ha sido un gran beneficio para todos los que hacemos periodismo, eso sin ninguna discusión. Hay cuestiones de estos cambios que estamos viviendo que a mí me hacen ruido, pero en general, digamos, la llegada de Internet provocó que toda la información que antes teníamos que sufrir para encontrar, de golpe y porrazo la teníamos toda a disposición. Pero a mí siempre me pareció y me parece que la tecnología es útil siempre y cuando uno haga un uso de ella que no se salga de los principios que la profesión tiene, ¿no? Entonces, sí, tenemos todos más información, pero eso no quita que tengamos que contrastar la información, que tengamos que acudir a las fuentes indicadas, que debamos corroborar cualquier cosa que vamos a decir, que mantengamos una responsabilidad con quien nos lee o nos escucha. Los principios básicos que son de hoy y que son de ayer también. Por supuesto que yo no voy a decir que el periodismo de antes sin Internet era mejor. Yo prefiero esto que estamos viviendo porque, entre otras cosas, se transformó el paradigma comunicacional. Lo que nos enseñaron en la universidad, lo que a mí me enseñaron en la universidad, la pirámide de Maslow y todas estas cosas, ¿no? De cómo armar una noticia, del concepto de inmediatez, todo eso se transformó con la llegada de Internet y de los nuevos medios que surgieron a partir de allí, ¿no? Entonces hoy el periodismo ha tenido que reinventarse, el periodismo tradicional. No se puede hacer periodismo impreso de la misma manera que se hacía, ni radial, ni televisivo, porque están todas estas herramientas compitiendo con ese otro tipo de periodismo. Y volviendo al tema de la inmediatez, si alguien trabajó en un medio impreso, hubo un tiempo en el que uno daba tubazos, por decirlo de algún modo, ¿no? Uno tenía la información que no tenía nadie. Hoy eso cada vez es más difícil porque primero que
te encuentras con que hay mayor acceso a determinado tipo de información y después el que lo puede decir realmente más rápido es el que tiene la información de manera inmediata, ¿no? Hoy tú publicas cualquier cosa en cualquier red social y está al momento disponible para todo el mundo. El diario todavía sale al día siguiente, con lo cual difícilmente vas a poder decir algo que no hayan dicho otros. Entonces se trata de reinventarse, ¿no? De redimensionar, de refundar los medios. Lo que hoy se hace en los medios, por supuesto que no puede parecerse a lo que hacíamos antes. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que estamos viviendo, por un lado, los mejores momentos para el periodismo, desde ese punto de vista, desde todos los medios que tenemos a disposición. Hoy cualquier persona puede gestionar su propio medio, no necesita que una empresa periodística lo contrate. Y por otro lado también está el desafío de hacer buen periodismo cuando, por esta misma razón de que cualquier persona puede gestionar un medio, la información muchas veces se distorsiona, ¿no? Bien, Daniel, es momento ahora, ¿no?, de abrir uno de los segmentos de nuestro podcast de Minuto de Resultados 2.0, y este segmento lo hemos denominado Fútbol a un solo toque. Te explico en qué consiste. Este formato o este segmento se trata de preguntas ping-pong que te vamos a realizar y tú nos vas a responder de la forma más rápida y con lo primero que se te venga a la mente, ¿no?, en este momento. Las preguntas son en un contexto que pueden ser fútbol nacional o fútbol internacional. Como mejor te parezca, tú las puedes responder. ¿Está bien? Ok, perfecto. Vale, son 10 preguntas. Vamos a arrancar con la primera. El mejor jugador que viste. Messi. Muy bien. Mejor partido que viste. Barcelona 4, Santos 0, Mundial de Clubes de 2011. Bien. Neymar estaba en el Santos, recuerdo. Correcto. Bien. ¿Derrota o eliminación que más te dolió? Mira, una que se me viene directo a la mente, 1993, Caracas y Minerven compartían grupo en la Copa Libertadores y tuvieron que ir a un partido de desempate en Puerto La Cruz para pasar a la siguiente ronda. Dolió porque estábamos a las puertas de una Semana Santa y de un hecho histórico que era que Caracas accediera a la siguiente fase de la Copa y le arrebataron el partido en el último minuto. Ese resultado lo encuentro así como determinante. Después muchos de selección, muchos. Excelente, Daniel. La cuarta pregunta, bueno, momento vinotinto favorito. Mira, yo diría que, bueno, si es uno solo, no tengo dudas, el 3-0 sobre Uruguay en el Estadio Centenario, el centenariazo que tuve la fortuna de transmitir. Perfecto. Vamos con la quinta. El mejor equipo venezolano que hayas visto en Copa Libertadores. El Táchira de Carlos Maldonado y Miguel Osvaldo González, finales de los 80. El Táchira que le ganó Independiente de Avellaneda. Muy bien, Dani. Mejor final de Copa Libertadores que viste. Uy, qué difícil está. Estoy pensando porque Tranquilo. mejor final de Copa Libertadores. Peñarol Cobreloa. El año no lo puedo precisar ahora. Finales de los 80. Se jugaron 3 partidos y lo ganó Peñarol sobre el final en el tercero de esos partidos. En esa época no valía el gol de visitante doble, entonces se jugó un partido en Montevideo, otro partido en Santiago de Chile y el desempate que
no tengo preciso dónde fue, pero esa final la recuerdo, sí, esa. No, pero igual hay que destacar el archivo que tienes ahí, Dani, de recuerdos de todas las finales de Copa Libertadores que has podido presenciar. Sí. Bien, vamos con la séptima pregunta. ¿Mejor compañero de transmisión que has tenido? José Manuel Vieira. Grande José Manuel, sí, que estuvo con nosotros, de hecho, también acá en nuestro podcast de Minuto y Resultado 2.0. Bien, vamos con la octava. Mejor jugador que hayas visto en el fútbol venezolano. Stalin Rivas. Mago Stalin, muy bien. Pregunta número 9. El gol que hayas disfrutado, o que más disfrutaste, en tu rol como comentarista. El gol de Fernando Amorebieta a Argentina en Puerto La Cruz, la eliminatoria para el Mundial de Brasil. Vamos, claro que sí. Qué gol ese, ¿eh? Sí. Y bueno, vamos con la última pregunta de este segmento, Fútbol a un solo toque. El mejor fichaje el mejor fichaje que puede ser extranjero del fútbol venezolano o fichaje de algún equipo internacional que recuerdes. De extranjero del fútbol venezolano recuerdo muchos, pero Miguel Osvaldo González, argentino que jugó para Táchira, venía de ser goleador en Colombia en el Atlético Bucaramanga y fue un figurón en ese Táchira que emocionó a los venezolanos porque sus partidos se transmitían en televisión abierta de la Copa Libertadores de aquellos años, ¿no? Sí, Miguel Osvaldo González. Bien, Dani, bueno, este fue el segmento Fútbol a un solo toque, devolviendo la pelota ahí de primera, gestionando bien el balón ahí con los compañeros. Este fue, como decía, ¿no? Este segmento, nuestro primer segmento del podcast. Y bueno, ya para retomar nuevamente esta amena tertulia que tenemos contigo el día de hoy, bueno, hablabas, ¿no? Hiciste un importante repaso por lo que ha sido tu trayectoria en el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Como periodista, pero bueno, te has destacado y eres una referencia para nosotros por lo que has hecho a nivel del fútbol, ¿no? A nivel deportivo, pero en concreto con el fútbol, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa inmersión de lleno en el balompié y, bueno, evidentemente tu primera experiencia o tus experiencias dentro de lo que fue y ha sido el fútbol venezolano. Bueno, yo les contaba al principio que yo era muy beisbolero de niño, ¿no? También seguía el fútbol, por supuesto, porque soy hijo de españoles y siempre, digamos, en casa de mis abuelos, en casa de mis tíos, o sea, permanentemente estaba expuesto a eso y me gustaba mucho también. Pero hubo un momento, como una encrucijada, poco antes de empezar la carrera o al tiempo de empezar la carrera, como que me dije, bueno, ¿para dónde voy a ir, no? ¿Hacia dónde? Porque yo he creído siempre en la especialización como un factor fundamental para que el periodista pueda hacer bien su trabajo. Y a mí me sonaba que si me dedicaba al fútbol iba a tener un camino, mira qué locura, ¿no? Un camino más allanado, porque era una fuente en donde todo estaba por hacer, ¿no? Por un lado creo que acerté en eso de que estaba todo por hacer, porque efectivamente era así, ¿no? El béisbol ya estaba consolidado y la gente que hacía béisbol ni hablar, pero digo, por un lado fue así, pero lo del camino allanado en lo absoluto, ¿no? Fueron más piedras que rosas, sobre todo porque bueno, los que tuvimos que vivir el fútbol venezolano pre-boom vino tinto, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Daniel, y mencionabas que entre tantas cosas que pudiste haber vivido en el fútbol venezolano, a Stalin como el mejor jugador que viste, hablaste de José Manuel Vieira, pero además todos los periodistas deportivos y varios de los que han pasado por este podcast mencionan a Daniel Chapela como uno de los pilares, una de las piedras de esa construcción que ha sido el fútbol. ¿Cuáles han sido esas vivencias que jamás vas a olvidar con personas con las que hayas compartido, tanto dentro como fuera del campo? Mira, para mí los recuerdos más bonitos de esto fueron en esos inicios.
las transmisiones que hacíamos. Nosotros acompañábamos a las selecciones por todas partes, no solo a la selección mayor, a la preolímpica, a la juvenil, y íbamos a los lugares más extravagantes a transmitir partidos. Nos fuimos una vez a Trinidad y Tobago, recuerdo, a transmitir un par de partidos de esa selección. Se estaba preparando para el preolímpico de Paraguay en el 92, que clasificaba a los Juegos de Barcelona. Yo creo que si alguien puede pensar o puede haber dicho que uno hizo algo por el fútbol venezolano, probablemente fue por ese entusiasmo, ¿no? Porque el fútbol venezolano era despreciado, era para los medios un deporte de tercera, que tenía muy poco espacio en los medios, que apenas se transmitía por televisión, que ocasionalmente cuando jugaba la selección, porque era un gran negocio el torneo, la Copa América o la eliminatoria, pero no porque la selección despertara un real interés. En los medios escritos, la información internacional tenía cabida de forma mayoritaria por encima del fútbol venezolano, que era prácticamente clandestino. Y pienso que ese empeño en estar, en promover desde el punto de vista del contenido periodístico, ¿no? Nunca el objetivo de nosotros fue resaltar el fútbol venezolano, sino que pensábamos que siendo venezolanos eso era lo importante. Entonces, creo que en algún momento esa lucha, que no fue concebida para cambiarle la visión a nadie, se terminó transformando en eso. Y cuando la situación dio un viraje, cuando la selección pasó de ser eso, un elemento de casi clandestino, a convertirse en un fenómeno social en el país, y lo que vino después, porque todo eso provocó un efecto dominó que llegó hasta los clubes también y a los medios de comunicación, y el fútbol tuvo otro protagonismo. Entonces, probablemente quien dice que uno hizo algo por eso tiene que ver con esa cuestión. Y la verdad es que yo también pude disfrutar de lo que pasó después. Yo no creí, la verdad, en aquel tiempo que iba a ver lo que vi después. Yo nunca pensé que iba a haber una selección ganadora, una selección protagonista. Yo no imaginé que iba a haber hazañas de clubes en Copa Libertadores como las vi. Yo no pensé que íbamos a ver futbolistas venezolanos en las principales ligas de Europa. Yo creí que yo eso no lo iba a ver. Así que la verdad es que cuando uno pasó por lo otro, ese camino empedrado del que les hablaba, vivir lo que se vivió después o lo que se vive ahora todavía, fue un premio, ¿no? No sé en qué medida uno contribuyó a eso, pero fue un regalo. Daniel, ¿no? Y hablaba sobre lo que fue ese camino empedrado respecto a la selección nacional antes de ese boom vinotinto. Pero para llegar a ese boom vinotinto, bueno, hay que rememorar lo que fue esa etapa de José Omar Pastoriza, que fue como que el que empezó a despejar, ¿no? Todo ese camino empedrado en torno a la selección en lo futbolístico, pero a nivel del periodismo, que bien lo decías, ¿no? Eres conocedor y viviste, ¿no? De cerca lo que fue quizás el labrar ese difícil camino a nivel periodístico sobre nuestro fútbol venezolano, pero en el momento que empezó Pastoriza, ¿no? A encaminar ese rumbo de la selección, desde tu punto de vista como periodista, ¿cómo fue que empezaste a notar que también, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel en medios de comunicación, el Venezuela y el fútbol empezaba a verse de otra manera en nuestro país? A mí me parece que el que le hizo un gran favor al periodismo y a todo lo que se mueve alrededor del fútbol fue la selección de Richard, y no porque Pastoriza no haya tenido una contribución, por supuesto que sí, ¿no? Sobre todo en cuanto a mentalidad, a profesionalización del futbolista de selección. Pastoriza hizo mucho por que la federación le diese un trato de altura a los jugadores, e insistía mucho en los futbolistas que tenían que creerse
capaces de encarar a rivales de mayor historia y de mayor peso futbolístico. Pero el que obra la transformación, la revolución, es Richard Páez y ese grupo de jugadores, ¿no? Y fue tal el impacto que bueno, produjo una onda expansiva que tomó a todos los medios, ¿no? Y sobre todo despertó el interés de las empresas por asociarse a la imagen de la selección nacional, que en ese momento era el principal factor de aglutinación social en el país, ¿no? Sobre todo en tiempos en los que Venezuela comenzaba a mostrar los síntomas de la polarización que hemos vivido hasta el día de hoy. Entonces, el periodismo se fue sumando a eso, había más apoyo para poder hacer una cobertura, para medios escritos, para medios radiales, para medios cibernéticos. Comenzó a ser un negocio, esa es la realidad. Y a partir de allí creció la cobertura. Empezaron a transmitirse los partidos en los estadios, empezaron a pelearse los canales de televisión por los derechos de la selección. Es decir, cambió todo, ¿no? Y yo recuerdo que nosotros pasamos de ser un grupito que no llegaba a los 6, 7 periodistas en un partido de selección fuera de Venezuela a 50 o 60 enviados en una eliminatoria, como nos tocó ver en los procesos ya de Sudáfrica, Brasil, Rusia. Todo cambió. Después, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? La depauperización del país obró el efecto inverso, ¿no? Y la falta de recursos hizo que esa cobertura disminuyera. De todas maneras, no se compara con lo que era antes de Richard, independientemente de que hoy sea más difícil viajar y todo lo demás. Es una cobertura mucho más amplia y profusa, y aunque no se viaje, aunque no se esté en el lugar donde ocurren los partidos, el espacio en los medios está. Eso afortunadamente no se ha perdido. No volvimos a ser el país que el día que jugaba la selección el Real Madrid estaba en la portada de los periódicos. Eso ya hoy es una excepción y antes era la norma. Daniel, y mencionabas a Richard Páez como una de las figuras importantes de todo este proceso de transición que ha tenido la selección de Venezuela a nivel incluso de medios. Y viviste muy de cerca todo este proceso con el centenariazo entre tus partidos favoritos en esa misma etapa de la selección. RCTV transmitió un partido de la Vinotinto con Tapia entre el staff de este encuentro, y además Daniel Chapela fue el encargado de las comunicaciones y de ese departamento en la Copa América 2007, donde fuimos sede. Ese periodo de Páez, ¿qué es lo que más te deja? Si tuvieses que elegir lo más importante, ¿qué es lo que Daniel Chapela elegiría en ese proceso del profesor Páez? Lo más importante fue el cambio que Richard obró en la mentalidad del jugador venezolano y en la sociedad en general respecto de la selección venezolana. Richard Páez es el personaje más trascendente en la historia del fútbol venezolano por ese gran cambio que hizo, por esa transformación que logró, que estuvo pendiendo de un hilo, porque antes de aquel famoso partido de 2001, 14 de agosto de 2001, que Venezuela le gana a Uruguay 2-0 en Maracaibo, que es el primero de 4 victorias consecutivas en aquel proceso para Alemania, que desata toda la locura que desató. Richard Páez estaba prácticamente despedido. Si no le ganaba ese partido a Uruguay, ya Rafael Esquivel, el presidente de la federación, le tenía de sustituto. Eso es un hecho, ¿no? Eso es información. Entonces, para mí lo más importante estuvo allí, ¿no? Tan importante es que hoy el futbolista venezolano crece con esa memoria colectiva ya incorporada. El futbolista venezolano hoy ya no necesita que nadie le diga que se le puede ganar a Argentina, que se puede competir en cualquier lugar de igual a igual. Eso ya está incorporado porque lo vio, porque creció al amparo de esa generación, de los goles de Juan Arango, de José Manuel Rey, de todos los que fueron pioneros y los que vinieron después. Entonces, imagínate el nivel de trascendencia
que tiene un personaje como Richard Páez y su proceso para lo que estamos viviendo. Después eso quizás no haya tenido la continuidad deseada, pero todo lo que vino después, todo el protagonismo que la selección adquirió, todo lo que pasó con los futbolistas venezolanos y esa apertura que se dio para que empezaran a aparecer jugadores en distintos mercados y tuviéramos futbolistas en España, en Italia, en Alemania, todo eso tuvo su raíz en ese ciclo de Richard Páez. Entonces, el fútbol venezolano no podrá pagarle nunca lo suficiente a Richard por todo lo que le dejó al fútbol venezolano. Daniel, y luego de Richard Páez, como bien lo decías, César Farías toma el testigo, ¿no?, de la dirección de la selección nacional. De hecho, en un libro que escribiste, ¿no?, Vinotinto FC, hiciste ese análisis y como que desnudaste, ¿no?, lo que fue el proceso de César Farías. Si bien Álvaro te preguntó, ¿no?, de qué te quedas con ese proceso de Richard Páez, creo que la pregunta también puede ser válida para el caso del proceso de César Farías, ¿no? Y tomando en cuenta que con el proceso de César Farías tuvo una relación, no sé si decir turbia, pero no fue quizás de las mejores, ¿no?, con los medios de comunicación y, bueno, uno que otro episodio que tuvo en alguna rueda de prensa con los medios. Sí, yo tampoco tuve con él una relación cordial siempre. Era muy difícil sostener una relación cordial con él, por lo menos que se mantuviera en el tiempo si uno quería sostener su posición crítica delante del juego de la selección. Con él pasó algo que, claro, su propuesta futbolística fue tan contrastante respecto de lo que hacía Páez que generó un choque inicial muy marcado, ¿no? No solo por su carácter, por la manera en que se manejaba con los medios, por una cierta altivez que él tenía en contraste con Richard, que era una persona mucho más cercana, sino porque, bueno, su idea de juego era muy diferente, ¿no? Richard siempre apostó por el juego asociado y Farías llegó con un librillo, digamos, que planteaba otro tipo de cosas, que hacía un fútbol más directo, más de segundas pelotas, algo que estéticamente no se parecía a lo que Venezuela se había habituado a ver, ¿no? Eso ya produjo un choque. Y entre vaivenes llegó la Copa América de Argentina 2011, que reafirmó a Farías en el cargo y de alguna forma suavizó su relación con la gente, ¿no? Yo creo que él le aportó mucho, sinceramente. Es muy difícil, creo, para el que hace periodismo, hacer el ejercicio de no prejuzgar, de no cargarse de preconceptos cuando se designa un entrenador que de pronto no está en la línea del gusto futbolístico que uno tiene, porque además de ser periodista uno tiene un gusto futbolístico, pero al momento de informar, ese gusto futbolístico no puede estar siendo un obstáculo para uno contar la verdad. Entonces, una de las posiciones que yo siempre sostuve en ese proceso era que a él había que evaluarlo por lo que la selección mostrara en la cancha, ¿no? Que no porque no fuese una propuesta que estuviera cercana a tus gustos futbolísticos, había que desdeñar lo que hacía. Y yo creo que él le incorporó cosas a la selección que no tenía, le dio un peso mucho mayor al cuerpo técnico como estructura, como staff interdisciplinario, incorporó elementos tecnológicos para el estudio de los rivales que la selección no tenía, incorporó a un preparador físico, Fabián Bazán, que también le dio un salto de calidad a la selección, y después hubo un momento en el que él se planteó elevar el nivel competitivo de la selección. Él forzó un poco la barra
del desarrollo del jugador nuestro, ¿no? Él siempre estaba como ansioso porque el futbolista pudiera salir de Venezuela y pudiera hacerse más competitivo en otras ligas, ¿no? Como no podía acelerar el proceso, él empezó a incorporar jugadores como Fernando Amorebieta, como Túñez, como Álvarez, como los Felcher, jugadores que habían nacido en Venezuela o que tenían alguna raíz venezolana, pero se habían formado fuera. Y yo creo que ese salto competitivo de calidad se lo llegó a dar con esos jugadores. No alcanzó para clasificar a un mundial, pero estuvo muy cerca. Entonces creo que fue un muy buen proceso. Venezuela llegó a tener 2 entrenadores en 13 años, es decir, 2 procesos largos. Una cuestión que no era habitual. Los técnicos en Venezuela no aguantaban más de 2 años. Hubo casos extremos de ciclos de 3 meses, de 6 meses. Es decir, que esa continuidad de un ciclo y de otro, yo creo que también fue muy positiva para que Venezuela se consolidara como la selección que es hoy y como es vista hoy en el mundo entero, ¿no? Una selección competitiva, una selección fuerte, que no ha clasificado a un mundial, pero que compite muy bien en Sudamérica, ¿no? Daniel, y hablando precisamente de eso que tú comentabas, de gustos futbolísticos, pues llega la era de Chita San Vicente, que si bien fue corta, también estaba unida a ese gusto futbolístico por parte del venezolano, porque era el técnico más exitoso dentro del fútbol y uno de los que mejor fútbol había propuesto dentro de nuestras fronteras. ¿Ese ciclo crees que daba para más? ¿Crees que, como en muchos sitios se ha dicho, los asuntos extradeportivos fueron más notorios de lo que se quiso asumir? ¿Cómo valoras ese corto pero inolvidable ciclo de Chita San Vicente? Yo siempre lamenté que Chita no pudiera concretar en la selección todo lo que él hizo y hace en el fútbol venezolano, porque no solo fue su Caracas, al que hizo campeón tantas veces y al que hizo brillar en la Copa Libertadores, sino las 2 veces que hizo campeón al Zamora, que la verdad era un equipo que jugaba muy bien y él promovió muchos futbolistas, ¿no? La gente, no sé si recordará, pero Murillo, Soteldo, fueron jugadores que Chita, digamos, tuvo y a los que les dio la alternativa. Después, claro, cada jugador con su talento hizo lo suyo. Yo creo que esto es una opinión personal, porque no estuve desde dentro para poder opinar con más propiedad, pero a mí me parece que a él le costó mucho manejar a jugadores que, digamos, requerían de un mensaje diferente, ¿no? A él le tocó dirigir una selección ya con futbolistas consagrados en el exterior. Por decir algo, Tomás Rincón en la Juventus, Arango en Alemania, después en México. Digamos, ya eran futbolistas con recorrido. Vizcarrondo en el Nantes francés, Amorebieta en el Athletic de Bilbao. Jugadores que además trabajaban en otros contextos, ¿no? Entonces, a mí me parece que él no supo cómo llegarle a esos jugadores, ¿no? Cómo hacer que su método calara en ese grupo de futbolistas. Y cuando los resultados no acompañaron, y esto pasa siempre, el mensaje no está del todo claro, el resultado no acompaña, normalmente eso produce derrumbes, ¿no? Y bueno, a eso le sumamos que hubo una situación que lo perjudicó mucho, que fue el FIFA Gate, ¿no? Porque a Chita le tocó dirigir a la selección en pleno proceso de detención de Rafael Esquivel, la llegada de Laureano González y todo lo que eso produjo. Hubo meses en los que la federación estuvo acéfala,
se contrajeron deudas, hubo descontento en los futbolistas, se produjo una distancia entre los jugadores y el entrenador que luego se hizo insalvable y Chita no lo pudo manejar. Yo creo que ahí estuvo todo, ¿no? Porque la verdad, San Vicente casi fue un técnico que llegó a la selección por aclamación, lo pedía el país que le dieran esa oportunidad. Y Esquivel, que no era muy afecto a designar a San Vicente, lo terminó haciendo porque era un pedido nacional. San Vicente siempre tuvo además muy buena prensa, ¿no? Pero bueno, yo creo que a él le quedó esa asignatura pendiente y yo estoy seguro que Chita, conociéndolo, debe sentir que esa fue su gran frustración en su carrera como entrenador, ¿no? Y Daniel, pasando por el caso de de Chita San Vicente, llegamos al profesor Rafael Dudamel, que de una manera similar a Chita San Vicente le tocó lidiar, ¿no? Con diferencias en lo interno, en el vestuario, bueno, recordando esa separación, ¿no? De Joseph Martínez finalmente del grupo de la selección por no sentirse lo suficientemente valorado por el cuerpo técnico o por el concreto el seleccionador nacional Rafael Dudamel. También el propio Rafael Dudamel tuvo diferencias con una federación que bien presidida por Laureano González no la manejaron de la mejor manera, ¿no? Y eso también de algún modo tiene mucha similitud con lo que le sucedió a Noel San Vicente, desde tu punto de vista, ¿cómo viste, ¿no?, el caso del proceso de Rafael Dudamel? Bueno, yo creo que tuvo varias fases ese proceso. Primero, Rafael llegó para pacificar a la selección. Una de sus primeras victorias, digamos, como técnico. ¿Me escuchan? Sí, totalmente. Perdón, tuve un salto. Bueno, una de sus primeras victorias como técnico de la selección fue conseguir que digamos, que pudiera haber un ambiente diferente, aglutinar a los jugadores. Los futbolistas lo veían también de una manera diferente porque él fue jugador de selección, tiene otro tipo de carácter y él encontró esa pacificación que era tan importante para que la selección pudiera enrumbarse. La agarró en una situación muy complicada, ya con el equipo comprometidísimo, fuera de cualquier posibilidad de clasificar al Mundial de Rusia, y lo fue enderezando, ¿no? Creo que tuvo momentos buenos en las dos Copas Américas que dirigió, la Copa América Centenario y la Copa de Brasil. Y a mí me quedó la sensación de que ese equipo de Dudamel funcionaba muy bien en torneos cortos, pero siempre tuvo una deuda en otro tipo de escenarios, ¿no? Especialmente cuando había que imponer condiciones como local, que es algo que te exige la eliminatoria al Mundial, ¿no? Y creo que con él la selección quedó en deuda en ese sentido, ¿no? Así como le fue muy bien en esos torneos cortos y armó una selección competitiva que se resguardaba muy bien, que era capaz de minimizar las virtudes del rival y aprovechar muy bien sus elementos a favor. Cuando juegas de local es otro el contexto, y más hoy cuando a Venezuela se le conoce y los rivales no vienen a atacarlo de entrada, sino que ya toman más resguardos, con lo cual Venezuela es la que tiene que asumir un poco más de protagonismo, y en ese sentido no encontró la forma de que el equipo tuviera una personalidad para futbolística para poder hacer diferencias cuando jugaba en casa, ¿no? Yo creo que tuvo muchos partidos muy buenos, y no solo partidos oficiales, partidos amistosos que bueno, recordamos aquel partido que le ganó a Argentina en Madrid, por ejemplo, o una de las giras asiáticas que jugaron contra Japón y Corea, ¿no? Tuvo buenos momentos, pero creo que su salida terminó siendo un punto oscuro en ese ciclo, ¿no? Por la forma en que se dio y por cómo terminó enfrentado con dirigentes que primero lo apadrinaron y con los que terminó enfrentado, ¿no? Daniel, y de esta manera, antes de
de pasar a lo que es la actualidad vinotinto, vamos a abrir el segundo segmento que lleva por nombre Balón Dividido. En este segmento o dinámica te vamos a dar una serie de situaciones y en cada una vas a tener dos opciones. De las dos, debes elegir una de ellas para quedarte con esa elección. ¿Vale? Ok, perfecto. Perfecto. La primera situación, ¿Joseph o Salomón? Salomón. Muy bien. La segunda, ¿Champions o Libertadores? Libertadores. La tercera, ¿Venevisión o DirecTV? Venevisión. La cuarta, ¿Maradona o Messi? Messi. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Selección de Páez o selección de Farías? Selección de Páez, sin ninguna duda. ¿Stalin o Arango? Stalin. ¿Fútbol antiguo o fútbol moderno? Fútbol moderno. ¿Armador o definidor? Armador. Por último, ¿Twitter o Instagram? Twitter. Bien, creo que hasta el momento, muchachos, Daniel ha sido el que menos ha dudado al momento de elegir entre los balones divididos, Daniel. Así que, bien, de esta manera termina el segmento. Carlos, ¿qué te parece si pasamos ya a lo que es la actualidad de la selección? Así es, Álvaro, sí, totalmente de acuerdo. No fue para nada dubitativo Daniel Chapela en las respuestas de nuestro segmento de balón dividido. Creo que cada pelota que tuvo que pelear la ganó con bastante prolijidad. Bien, como ya lo decía Álvaro, Daniel, ¿no? Preguntarte por la actualidad, ¿no? de la selección vinotinto, de la selección nacional, y por supuesto, bueno, la pregunta de rigor, ¿no? Tu opinión y tu perspectiva, tu visión, ¿no? Sobre lo que ha sido la designación de José Peseiro como el director técnico de la selección, todo lo que precedió, ¿no? Antes de la llegada de José Peseiro, tomando en cuenta, bueno, la ola de rumores de posibles candidatos, de que se había casi que confirmado o era un hecho de que Jorge Sampaoli iba a ser el director técnico de la Vinotinto, hasta que, bueno, horas antes de la supuesta llegada del cuerpo técnico, parte del cuerpo técnico, el técnico argentino a la selección, a Venezuela, se designó a José Peseiro. Incluso en la presentación del técnico portugués, el propio Laureano González decía que era el técnico que se acomodaba y se adecuaba al presupuesto, ¿no? que tenía la selección, pero que al final, bueno, cumplieron con lo cometido que se pedía desde hace mucho tiempo, que fue la llegada de un técnico extranjero. Bueno, a mí no me gustó la forma en que la federación manejó ese tema, porque, bueno, bien es sabido que hubo dos bandos claros en el momento en que se empezó la búsqueda, que estaban trabajando por separado. Efectivamente existieron esos contactos con Sampaoli, que llegaron a ser más que contactos, que hubo incluso pasajes de avión enviados para que parte de su cuerpo técnico viajara a Venezuela a hacer los primeros análisis. No me gustó la manera en que lo designaron, no entendí por qué lo designaron. Yo creo que siempre ese mal ha rodeado a la federación, ¿no? Que como es tan presidencialista, las decisiones las acaban tomando, las decisiones deportivas, gente que no es la más capacitada para ese tipo de determinaciones, ¿no? Hace tiempo que a la federación le hace falta un director deportivo, alguien del fútbol que sea el que haga esos análisis y tome esas decisiones, porque en definitiva, cuando se busca un entrenador, el deber ser es que en función de unas características y de un talento y de unas condiciones que tiene la generación de jugadores venezolanos a la que se va a dirigir, encontrar un técnico que uno sienta que puede estar cercano a esas condiciones, ¿no? Yo, la verdad, reconozco que de Peseiro sé muy poco, más allá de la información que uno pudo haber leído, que trabajó con Queiroz en el Real Madrid, los equipos que dirigió en Portugal, su experiencia en el fútbol árabe, todo lo demás, y a lo mejor
acaba siendo un magnífico entrenador para Venezuela y clasificándolo al Mundial de Qatar, pero a mí el proceso de selección no me gustó, la forma en que llegó entre gallos y medianoche prácticamente, no me pareció adecuada. Esto no es culpa de Peseiro, ¿no? Digamos, esto tiene que ver con los manejos federativos que siempre han sido irregulares, y más en estos tiempos en los que la mano del gobierno está tan metida, ¿no? Hay demasiados intereses políticos alrededor, al punto que la federación está secuestrada. Eso no me hace ser optimista, pero sí sé, porque se lo he escuchado al propio entrenador, que es un técnico con una idea de juego más bien relacionada con el fútbol de ataque, que prepara sus equipos para generar situaciones de gol, que tiene ese perfil, y bueno, habrá que ver cómo funciona cuando tenga los jugadores, cómo se comunica con ellos, cómo se adapta a la idiosincrasia del fútbol venezolano, porque él se comprometió que va a vivir en Venezuela. Una vez pase esta pandemia, me imagino que eso va a ocurrir. Y bueno, como en todos los casos, intento no llenarme de prejuicios y esperar a que sea su obra la que hable por él, ¿no? Y no lo que uno pueda pensar de antemano. Daniel, y tomando en cuenta una de las cosas que decías cuando hablamos sobre la era del Chita, que llegó en un momento muy convulso para la federación, esta vez, si bien hubo un cambio de directivo por el tema de salud presentado por Laureano, el fútbol venezolano está atravesando un momento poco idóneo, con la multa al Aragua, el tema de los topes salariales que por ahí ha levantado mucho polvo, y además Peseiro no conoce del fútbol venezolano y supuestamente parte de su cuerpo técnico va a estar formado por personas de nuestro balompié. Tomando en cuenta todo lo que viene sucediendo en el fútbol, y que además Peseiro ya hizo la gira europea, ¿cómo crees que se debería parar esta selección en unas eliminatorias además atípicas, porque van a ser muy cortas? Bueno, yo pienso que por lo que he sabido, además, porque he conversado con jugadores que ya han hablado con el seleccionador, su idea es armar un equipo que muestre un fútbol atractivo. Lo que pasa es que todo nuevo ciclo requiere de un tiempo de afianzamiento, ¿no? Peseiro no va a hacer jugar a la selección como él quiere en el corto plazo, ¿no? Va a necesitar tiempo, va a necesitar partidos, va a necesitar ver a los jugadores. Una cosa es lo que uno pueda pensar ahora, o lo que él mismo pueda tener en su cabeza con los videos y todo lo que habrá visto, y lo que acabe siendo su equipo y su propuesta, ¿no? Va a depender mucho de esa sintonía que se produzca entre él y los jugadores, y de cómo interpreten su mensaje, de cuán bien sepa él comunicarse, y sobre todo que sea capaz de entender el fútbol venezolano. A mí esto, a ver, en otro tiempo quizás era mucho más importante que el entrenador entendiera más del fútbol interno. Hoy no es que no sea importante, lo es, pero no tanto como era antes, ¿no? Venezuela tiene muchos jugadores repartidos por el mundo, con lo cual lo que es necesario es que el entrenador esté permanentemente sobre esos jugadores, y obviamente el fútbol local lo tiene que seguir, porque de allí van a ir surgiendo elementos de los que él pueda nutrirse, pero hoy por hoy la selección va a estar conformada en un porcentaje muy alto con los jugadores que están fuera de Venezuela. Entonces, digamos, aquí el desafío es que cuando los pueda tener, con el poco tiempo del que va a disponer, empiece a mostrar esos detalles de funcionamiento que ha ido asomando. Pero a mí me parece que uno no va a poder determinar si realmente esta selección tiene el sello del nuevo entrenador hasta por lo menos 6, 8 partidos. Ese es el proceso lógico
que debería llevar. Y el propio técnico declaró que él no iba a cambiar mucho de entrada porque sin posibilidad de entrenar, sin partidos amistosos con los cuales testear a ese grupo de jugadores, digamos, lo tiene complicado. Va a tener que jugar su primer partido ya por los puntos. Entonces, yo me imagino que va a preservar mucho de lo que se hacía y que va a ir cambiando conforme los entrenamientos, las concentraciones y los partidos le vayan dando un mejor contexto y una mejor idea de lo que tiene, ¿no? Daniel, hablaba sobre la cantidad de jugadores que hoy en día, ¿no?, militan en el fútbol europeo. Quizás estamos ante la presencia de la mejor generación posible, ¿no? De hecho, la mejor generación posible de jugadores por realidad, actualidad y momento que viven, ¿no? En el fútbol extranjero, por nombrar el caso, el momento importante que vive Jefferson Soteldo del Santos, las actuaciones de Darwin Machís y Ángel Herrera en el Granada, ¿no?, de la Liga Española. El tema de la situación, el pasar, ¿no?, de Salomón Rondón, el momento de Salomón Rondón, lo que pasó con José Martínez también en el Atlanta United. Pero la pregunta va orientada a: ¿consideras que el jugador venezolano está para dar un salto importante dentro del fútbol europeo, tomando en cuenta también el rumor, ¿no?, de la posible interés del Inter en Jefferson Soteldo, e inclusive se hablaba también de la Roma, había preguntado, ¿no?, y mostró cierto interés en quizás adquirir los servicios de Jan Hurtado? Mira, yo creo que el futbolista venezolano ha ido dando pasos, ha tenido una evolución notable y rápida. Pensemos que hace 16, 17 años, cuando el boom vino tinto estalló, o 19 años ya pasaron, bueno, digamos 2 décadas, aquella selección estaba conformada mayoritariamente por futbolistas del medio local. Hoy es otro el panorama, y todo eso en 20 años, ¿no? Se produjo un salto, una evolución muy notoria, y yo creo que eso lo vamos a seguir viendo, ¿no? Porque el talento sigue surgiendo y el cartel hoy es mucho mejor, ¿no? Cuesta menos, digamos, que un futbolista venezolano pueda salir y que pueda llegar a un equipo medianamente importante. Lo que sí creo es que a la selección le hace falta dar el salto de calidad. El jugador necesita que llegue un entrenador, y aquí no valoro si extranjero o venezolano, pero un entrenador que realmente esté en un nivel más cercano a la élite. Es decir, en cuanto a métodos de entrenamiento, en cuanto a modelos de juego, en cuanto a justamente cómo compatibilizar esos modelos de juego a partir de los trabajos. Entrenadores, digamos, que puedan construir equipos con un perfil diferente, que pueden enriquecer a esos mismos jugadores y darle más peso internacional, ¿no? Yo creo que eso sí es necesario. Yo no sé si Peseiro va a ser ese entrenador, no lo sé, hoy no lo sé. Sí creo que Sampaoli hubiese sido ese tipo de técnico, y creo que eso importa mucho al momento de que el jugador pueda mostrarse en otros contextos. A la mejor generación chilena le pasó esto, ¿no? Cuando llegó Marcelo Bielsa a la selección de Chile y explotó esa generación maravillosa que todavía está vigente, de los Arturo Vidal, los Alexis Sánchez, los Claudio Bravo, etcétera, que luego también potenció Sampaoli. Esos jugadores acabaron en los equipos más importantes de Europa a partir justamente de esa exposición que tuvieron, ¿no? Y así Alexis Sánchez pasó por el Arsenal, por el Barça, hoy en el Inter, o Arturo Vidal por la Juventus, por el Bayern, por el Barcelona, Claudio Bravo, Barcelona y Manchester City. Es decir, estamos hablando de jugadores potenciados por un entrenador que los llevó a otro nivel. Yo creo que el fútbol venezolano, la selección, requiere de algo así, como para que se dé el último paso y podamos ver en algún momento jugadores con las camisetas más importantes del mundo, ¿no? Daniel, y entre esas cosas que permitirían este
este proceso en el que los venezolanos podrían vestir esas camisetas, obviamente está en que el pasaporte ya no es precisamente un factor de peso. Tú viviste de cerca esa etapa de Pastoriza y probablemente tu cercanía con España también te permitió ver muy de cerca todo lo que generó el desempeño y la llegada de Arango a un club como el Mallorca. Hoy en día volvemos a tener un técnico extranjero que ya tuvo contacto con el fútbol de élite más allá de los números que he dejado, y tenemos varios legionarios, como el caso de Tomás, el propio John Cádiz, que es ficha del Benfica y juega en Francia, John Murillo también en Portugal, y una gran cantidad de jugadores como Yangel también, que son muy jóvenes y van haciéndose un camino. ¿Cómo crees que ha cambiado la percepción del fútbol venezolano fuera de nuestras fronteras, tomando en cuenta que además en categoría sub-20 también llegamos con cartel de subcampeón del mundo? Sí, claro, eso ha influido mucho, ¿no? A ver, el futbolista venezolano sigue siendo parte de un mercado mucho más pequeño para los grandes clubes de Europa, para los grandes compradores, ¿no? Digamos, no se está a la altura de mercados más poderosos en ese sentido, ¿no? Pero, digamos, hoy la mirada sí está puesta sobre el fútbol venezolano como no lo estuvo nunca. Y claro, en la medida en que los resultados deportivos aparecen, generaciones de selecciones menores clasificando a campeonatos del mundo, o como la sub-20 que llegó a la final del mundial, por supuesto que todas esas vitrinas acaban siendo digamos, aprovechadas por los jugadores. Yo creo que el futbolista venezolano tiene muchas condiciones para adaptarse bien al salir, ¿no? Al exterior, con excepciones, por supuesto, que no lo lograron, pero en general es un futbolista con un perfil muy particular, jugadores que bien a distintos entornos. Por otra parte, diría también que tienen cierto nivel de educación que también termina siendo importante. Yo creo que digamos, todos esos factores influyen y que hoy las posibilidades de ir a ligas del extranjero son mucho mayores, pero siempre el camino es mucho más complejo. Siendo futbolista venezolano, tiene mucho más que demostrar siempre que cuando ese jugador de un país como Uruguay o como Brasil o como Argentina, que digamos ya llega con una carta de presentación que te gana mucho terreno, ¿no? Ese terreno, ese espacio todavía el futbolista venezolano se lo tiene que ganar. Bien, Daniel, ya llegamos entonces a nuestro último segmento, ¿no? De nuestro podcast Minuto y Resultados 2.0. Este segmento lo hemos denominado definición frente al arco. Te vas a tener que vestir del mejor Lionel Messi posible para definir cada pelota que te llegue dentro del área, o que entres con pelota dominada al área y definas como bien lo sabe hacer el astro argentino. Esta dinámica es sencilla. Yo te voy a dar una palabra y tú la vas a completar de la forma en que tú desees. Te voy a dar un ejemplo. Yo te digo estadio y se te puede ocurrir de la UCB, Brígido Iriarte, Metropolitana de Mérida. ¿Bien? Ok. Chévere, son 10 preguntas también. Vamos con la primera. Vino tinto. Pasión. Fútbol venezolano. Raíces. José Peseiro. Incógnita. Fútbol de primera. Mi casa. Los cronistas. Mi orgullo. Comentarista. Juan Pablo Varsky. El Nacional. Mi casa periodística. Estados Unidos 94. Un sueño cumplido. Fútbol. Una religión. Y vamos con la última pregunta de este segmento de definición frente al arco. Daniel Chapela. Alguien que tiene que aprender todavía mucho. Muy bien, Daniel. Vestido totalmente de Messi, 10 de 10.
10 goles, averaje perfecto. Dani, muy bien esa respuesta. Gracias, estuvimos a la altura. Así es. Bueno, ya es para cerrar, ¿no? Este episodio, ¿no? Este gran episodio de Minuto y Resultados .0 que hemos tenido. Álvaro, algunas palabras, ¿no? Para nuestro invitado de lujo el día de hoy, Daniel Chapela. Sí, bueno, totalmente agradecido, Daniel, por tu atención, por la disposición de habernos atendido y de compartir este siempre corto rato para hablar de fútbol, porque nunca es suficiente el tiempo, ¿no? Cuando el tema es el balompié. Pero de verdad que es un honor contar con un nombre como el tuyo. Además, indirectamente ha formado parte de varias de las entrevistas que hemos hecho. Muchos de los que hoy en día hacen vida en el periodismo deportivo, pues te mencionan como uno de esos pioneros y figura importante, no solamente en el fútbol, sino en todo lo que conlleva al periodismo deportivo de Venezuela, y de verdad que es un grato placer poder contar con tus puntos de vista, tu información, tus anécdotas en esta entrevista. Así que bueno, gracias, y las puertas de nuestro programa, y tanto en digital como en la emisora, están abiertas para ti cada vez que así lo desees. Bueno, gracias muchachos, la verdad fue un gusto compartir con ustedes, que me hayan ayudado a desentrañar recuerdos que estaban sepultados en algún lado. Ese ejercicio de memoria ha sido muy oportuno en días como este, porque no está de más que de vez en cuando le recuerden a uno de dónde viene. Mucho éxito en lo que están emprendiendo, y bueno, a disposición siempre por aquí. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Como ya lo decíamos, ¿no? Un invitado de lujo que tuvimos el día de hoy en este episodio de Minuto de Resultados 2.0. Una de las caras, sin duda, y porque lo decían muchos de los invitados que tuvimos en episodios anteriores de Minuto de Resultados 2.0, una de las caras más importantes, una de las figuras más importantes de nuestro periodismo deportivo venezolano. Y bueno, el agradecimiento nuevamente para Daniel Chapela por estar con nosotros el día de hoy. Nosotros, bueno, llegamos al final de esta edición y este importantísimo episodio de Minuto y Resultados 2.0. El agradecimiento, ¿no? Para toda la gente que estuvo con nosotros escuchándonos nuevamente ahí día a día con nosotros. Recordándoles, por supuesto, que este episodio va a estar en las diferentes plataformas digitales: Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en YouTube. Atentos a nuestras redes sociales. En Twitter somos Min y Resultado FM, y en Instagram Minuto y Resultado FM, donde vamos a tener allí todo este contenido que hemos venido preparando para todos ustedes en estos tiempos tan complicados. Quien les habló, Carlos Viera, se despide. El agradecimiento también para mi compañero Álvaro Goncalves, que me acompañó en esta edición especial de Minuto y Resultados 2.0. Cuídense mucho y estén atentos, porque vamos a venir con más episodios de nuestro podcast Minuto y Resultados. Cuídense mucho. Chau, chau.